El murmullo de las copas de champán y las risas forzadas llenaban el salón. Un escenario perfecto para la celebración de los 10 años de matrimonio de mi hijo Alejandro y su esposa, Sofía. Yo observaba desde mi rincón, sintiéndome un poco como un mueble antiguo en una casa moderna, útil para sostener recuerdos pero fuera de lugar en el presente. Vi a mis nietos, tan llenos de vida, corriendo sin supervisión cerca de la piscina, y un instinto, el de madre y abuela, se apoderó de mí. Me acerqué a Sofía con la intención más pura, solo para susurrarle al oído una sugerencia, una pequeña advertencia sobre el peligro. Ella, sin embargo, no lo recibió como un consejo, sino como una crítica a su maternidad, una afrenta directa a su imagen de perfección que tanto se esforzaba por mantener ante la élite de la ciudad que había convocado para su fiesta. La respuesta de Sofía no fue un susurro, sino un trueno que silenció la orquesta y congeló cada sonrisa. «Tú no eres ni la mitad de la mujer que... ¡Es mi madre!», gritó, y sus palabras afiladas como cuchillos se clavaron en mi pecho, dejándome sin aire. El salón, antes lleno de vida, se convirtió en un tribunal donde yo era la acusada, juzgada y condenada en un instante. Pude sentir las miradas de todos los invitados, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa, mientras mi propio hijo, Alejandro, permanecía a su lado, paralizado, sin atreverse a defenderme. Fue una humillación pública, orquestada por la persona que, se suponía, era mi familia, y ejecutada en el escenario más brillante posible. En ese momento no solo me sentí pequeña, me sentí invisible, borrada por la crueldad de una frase. Mi corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor en medio del silencio sepulcral que se había instalado. Quería responder, quería defenderme, pero mi voz se había quedado atrapada en algún lugar profundo de mi garganta, ahogada por la vergüenza. La madre de Sofía, presente en la fiesta, sonreía con una suficiencia que me heló la sangre, disfrutando de mi humillación como si fuera el plato principal de la noche. Mi nuera había elegido sus armas y su campo de batalla con una precisión milimétrica, sabiendo que la comparación con su propia madre era el golpe más bajo que podía darme. Yo, que había dedicado mi vida entera a mi hijo, que había sacrificado mis propios sueños para que él pudiera construir los suyos, era ahora reducida a una sombra, a menos de la mitad de otra mujer. El impacto fue tan brutal que por un segundo creí que me desmayaría. Mis rodillas flaquearon y tuve que apoyarme en una silla cercana para no caer. Los rostros a mi alrededor se desenfocaban, convirtiéndose en manchas de colores y juicios. ¿Por qué Alejandro no decía nada? ¿Por qué permitía que su esposa me destrozara de esa manera frente a todos sus amigos y socios importantes? Su silencio era una daga adicional, una confirmación de que yo ya no pertenecía a su mundo, a ese universo de lujos y apariencias que Sofía había construido para ellos. Me di cuenta con una claridad dolorosa de que en su ecuación de éxito yo era una variable que restaba, un recordatorio de un origen humilde que ambos preferían olvidar y enterrar. Mientras el murmullo comenzaba a regresar, esta vez cargado de cuchicheos sobre mí, una extraña calma comenzó a invadirme, una frialdad que nació de las cenizas de mi orgullo herido. Levanté la vista y crucé mi mirada con la de Sofía. En sus ojos no había arrepentimiento, solo el brillo triunfante de quien ha ganado una batalla. Pero en ese instante, en medio de la desolación más absoluta, algo dentro de mí cambió. Una pequeña llama, que creía extinguida hacía mucho tiempo, parpadeó con una nueva fuerza. No era odio, no era deseo de venganza, era algo más profundo, una determinación silenciosa. Ella no lo sabía, nadie en esa sala lo sabía, pero acababa de despertar algo que mi difunto esposo siempre admiró en mí, mi capacidad de resistir. Empujé mi silla hacia atrás, el sonido raspando el lujoso piso de mármol fue mi única respuesta. No dije una palabra, no necesitaba hacerlo. Mi dignidad, aunque pisoteada, me exigía retirarme en silencio, no darles el espectáculo de mis lágrimas. Mientras caminaba hacia la salida, sintiendo cada par de ojos en mi espalda, no pensaba en la ofensa, sino en una vieja caja de madera que guardaba en el fondo de mi armario. Una caja que contenía las cartas de mi Rodrigo
Y algo más, algo que él me había dejado con instrucciones muy claras para un día como este. Un recurso que Sofía, en su arrogancia, jamás podría imaginar que yo poseía. Ella creía haberme destruido, pero solo había encendido la mecha. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro al salir, y fue como despertar de una pesadilla. El dolor seguía ahí, punzante y real, pero ahora estaba acompañado de una nueva sensación, la certeza de que las cosas no podían seguir así. Mi vida, mi valor, no dependían de la aprobación de Sofía, ni del silencio de mi hijo. Por años, me había conformado con las migajas de su atención, creyendo que ese era mi lugar. Pero esa noche, bajo la mirada burlona de la luna, entendí que el tablero de juego había cambiado. Yo tenía una jugada secreta, una que mi amado esposo había preparado para mí, y por su memoria y por mi propio respeto, iba a utilizarla. Sabía que el camino sería largo y solitario. Sabía que tendría que aprender a ser fuerte de una manera que nunca antes había necesitado. Pero mientras me alejaba de esa casa que mis sacrificios ayudaron a construir, una promesa silenciosa se formó en mis labios. No buscaría venganza, buscaría justicia. Una justicia silenciosa y elegante, que les demostraría, no con gritos, sino con hechos, quién era yo realmente. Sofía había desatado una tormenta, pero no tenía ni idea de que yo era capaz de dirigirla. El futuro era incierto, pero por primera vez en muchos años sentía que volvía a tener el timón de mi propia vida en mis manos, y no pensaba soltarlo. Mi nombre es Carmen Rivera. Tengo 69 años y soy viuda desde hace 12. Vivo en la misma casa de barrio donde crié a mi hijo, un lugar que cada día se siente más grande y más vacío. Las paredes están impregnadas de recuerdos, de risas que ya no suenan y del eco de la voz de mi esposo, Rodrigo, que a veces creo escuchar en el susurro del viento. Dependo de una pequeña pensión que apenas cubre lo esencial y de la ayuda que Alejandro me da de vez en cuando, un dinero que acepto con gratitud en la superficie, pero que por dentro me quema, recordándome constantemente que soy una carga, un cabo suelto en la vida perfecta que él y su esposa han tejido. Siento que mi existencia se ha reducido a eso, a ser un recordatorio viviente de un pasado que ellos quieren dejar atrás. 12 años. Parece una vida entera desde que Rodrigo se fue. Él era mi ancla, mi compañero de batallas y el único que veía la fuerza que yo misma a veces olvidaba poseer. Desde su partida, los días se han vuelto una sucesión monótona de amaneceres y atardeceres. La soledad se ha convertido en una compañera constante, a veces silenciosa, a veces ensordecedora. Intento llenarla con pequeñas rutinas, con rituales que me dan una falsa sensación de normalidad. Pero la verdad es que cada noche, cuando el silencio se hace más denso, siento el peso de su ausencia como una manta que me asfixia lentamente. Vivir sin él ha sido aprender a caminar con una parte de mi alma amputada, intentando mantener el equilibrio en un mundo que ya no reconozco como mío. Mi jardín de rosas es mi único santuario. Cada mañana, al alba, salgo a cuidarlas. Es una labor que requiere paciencia y delicadeza, muy parecida a la de criar un hijo. Hablo con ellas, les quito las hojas secas, me aseguro de que tengan suficiente agua y sol. Rodrigo y yo plantamos el primer rosal juntos, el día que nos mudamos a esta casa. Ahora, cada flor que brota es como una carta de amor que él me envía desde el más allá. Esas rosas son el único lugar donde siento que mi esfuerzo aún vale la pena, donde la belleza responde a mi cuidado sin juzgarme, sin pedirme que sea diferente. Son el testimonio silencioso de una vida de dedicación, un contraste brutal con la forma en que mi propia familia me ve ahora. Económicamente, camino sobre una cuerda floja. La pensión es un chiste, un insulto después de toda una vida de trabajo. El dinero que Alejandro me pasa llega con un aire de caridad, como si fuera una donación a una causa perdida. Sofía nunca pierde la oportunidad de mencionar lo afortunada que soy por tener un hijo tan generoso. Una forma sutil de recordarme mi dependencia. Cada vez que acepto ese dinero, siento que vendo un pedazo de mi dignidad. Me he vuelto experta en estirar cada céntimo, en hacer milagros con casi nada.
Pero ese talento, nacido de la necesidad, no es algo que ellos admiren. Al contrario, lo ven como una prueba más de mi sencillez, de mi incapacidad para encajar en su mundo de abundancia y despilfarro. Siempre me he considerado una mujer de naturaleza tranquila, alguien que prefiere la paz a la confrontación. He pasado mi vida entera poniendo las necesidades de los demás por delante de las mías, creyendo que en eso consistía el amor verdadero. Primero mis padres, luego mi esposo y finalmente mi hijo. Me moldeé para ser el pilar que todos necesitaban, la roca a la que podían aferrarse en la tormenta. Pero ser una roca significa ser dura, inmóvil, y con el tiempo te das cuenta de que todos dan por sentada tu presencia, sin pensar que dentro de esa roca puede haber un corazón que siente, que se cansa y que también necesita ser cuidado. He sido tan buena cuidando de otros que me olvidé por completo de cómo cuidar de mí misma. Mi mayor debilidad, ahora lo veo con una claridad que duele, ha sido atar mi propio valor al éxito y la felicidad de mi hijo. Creí, ingenuamente, que si él triunfaba, yo triunfaba con él, que su felicidad era el reflejo de mi éxito como madre. Esta creencia me convirtió en un blanco fácil para la manipulación emocional de Sofía. Ella entendió perfectamente que la mejor manera de controlarme era a través de mi hijo, haciéndome sentir que cualquier queja, cualquier desacuerdo de mi parte, podría afectar la estabilidad de su matrimonio y, por ende, la felicidad de Alejandro. Así que callé, una y otra vez, tragándome mis opiniones y mi dolor, todo por mantener una paz que, en realidad, solo existía para ellos. Pero bajo esta capa de docilidad y sacrificio, hay algo más. Recuerdo una vez, hace muchos años, cuando nuestra pequeña tienda de telas estuvo a punto de quebrar. Rodrigo estaba desolado, listo para rendirse. Fui yo quien pasó noches en vela revisando los libros, quien negoció con los proveedores y quien ideó un plan para vender nuestros productos directamente en los mercados locales. Saqué a flote nuestro negocio con una determinación que sorprendió a mi propio esposo. Esa fuerza no ha desaparecido, solo ha estado dormida, adormecida por años de complacencia y por la falsa creencia de que ya no la necesitaba. La humillación en esa fiesta no la mató. Al contrario, fue como un golpe de adrenalina directo al corazón de esa mujer que una vez fui. Mi rutina, además del jardín, incluye releer las viejas cartas que Rodrigo me escribió. Las guardo en una caja de madera de sándalo, y su aroma me transporta a una época en que era amada incondicionalmente. Sus palabras son un bálsamo para mis heridas. Él siempre vio más allá de mi apariencia, serena. Conocía mi espíritu, mi resiliencia. «Eres la mujer más fuerte que conozco, Carmen», escribió en una de ellas. «Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña». Leer esas líneas después de lo que pasó en la fiesta se siente como una profecía, como un mensaje que me dejó para guiarme en este momento oscuro. Son esas palabras las que me dan el coraje para empezar a planear mi siguiente movimiento. Esa noche, Sofía no solo me humilló, destrozó la imagen que tenía de mí misma. Me obligó a mirarme en un espejo roto, a ver los fragmentos de la mujer en la que me había convertido. Una sombra dependiente, una presencia tolerada por lástima. El dolor de esa revelación fue casi peor que sus palabras. Me di cuenta de que les había entregado todo mi poder, que les había permitido definir quién era yo. El problema no era solo lo que Sofía había dicho, sino el hecho de que una parte de mí, durante mucho tiempo, se lo había creído. Creí que mi tiempo ya había pasado y que solo me quedaba vivir de los recuerdos y la generosidad ajena. Pero ahora, una pregunta resuena en mi mente, una pregunta que he evitado durante 12 años. ¿Quién es Carmen Rivera sin Rodrigo a su lado, sin un hijo que cuidar? ¿Qué sueños, qué deseos, qué anhelos enterré bajo toneladas de obligaciones y sacrificios? La mujer que salió de esa fiesta no es la misma que entró. La vieja Carmen, la que agachaba la cabeza y pedía perdón sin saber por qué, empezó a morir en ese preciso instante. Y de sus cenizas, siento que algo nuevo está naciendo. Una mujer que está a punto de descubrir que no es ni la mitad de nadie, sino una mujer entera, completa, y que ya es hora de que el mundo, y sobre todo mi familia, lo sepa. ¿Y tú?
¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Alejandro. Y a mis 2 nietos, Mateo y Lucía. Ellos son la luz de mis ojos, 2 pequeños pedazos de mi corazón que andan por el mundo. Sin embargo, veo esa luz de lejos, a través de un cristal opaco que mi nuera, Sofía, se encarga de mantener siempre sucio. Ella controla cada visita, cada llamada, convirtiendo mi acceso a ellos en un privilegio que me concede a cuentagotas, siempre con alguna condición o excusa. Amo a esos niños con una ferocidad que me sorprende a mí misma, pero me veo obligada a amarlos en silencio, a distancia, para no incomodar a la reina de un castillo al que claramente no pertenezco y en el que mis nietos son príncipes, cautivos. Sofía es el epicentro del terremoto que ha sacudido mi vida. Es una mujer tallada en mármol, hermosa y fría, con una ambición que podría mover montañas, o en su caso, escalar cualquier pirámide social, sin importar a quién pise en el camino. Para ella, la vida no se trata de ser feliz, sino de parecerlo. Su obsesión por el estatus, por la marca de ropa correcta, el coche del año y las amistades influyentes es el motor que la impulsa cada mañana. Ve el mundo como una vitrina y a las personas como objetos que pueden añadir o restar valor a su exposición personal. Desafortunadamente para mí, desde el día que me conoció, decidió que yo era un objeto de la sección de rebajas, algo que deslucía su colección. Su problema conmigo nunca fue personal, en el sentido de que yo le hubiera hecho algo malo. Su problema es simbólico. Yo represento todo lo que ella odia y teme. La humildad, el trabajo manual, una vida sin lujos. Soy el fantasma de un pasado de esfuerzo que no encaja en la narrativa de éxito y abolengo que ella intenta vender. Cada vez que me mira, ve la pequeña tienda de telas, las manos de mi esposo manchadas de trabajo y mi ropa comprada en tiendas de barrio. Soy un espejo que le devuelve una imagen de su marido que no le gusta, la del hijo de tenderos, y hará cualquier cosa por romper ese espejo en 1000 pedazos para que nadie más pueda ver ese reflejo que tanto la avergüenza. Y en medio de todo esto está Alejandro, mi hijo. No es un mal hombre, o al menos eso es lo que me repito para poder dormir por las noches. Pero la bondad sin carácter es como un barco sin timón, a la deriva de la tormenta más cercana. Y su tormenta tiene nombre de mujer, Sofía. Él está atrapado, lo sé, atrapado entre la lealtad a la madre que le dio todo y el amor por la mujer que le ha dado un estatus y un estilo de vida que jamás imaginó. El problema es que ha elegido el camino fácil, el de la no confrontación, el de permitir los pequeños desprecios y las humillaciones veladas para mantener su paz conyugal. Su silencio en la fiesta no fue una sorpresa, fue simplemente la culminación de años de pequeñas traiciones silenciosas. Nuestra relación, la de Sofía y yo, nunca tuvo una oportunidad real. Desde el primer día que Alejandro me la presentó, sentí una barrera invisible entre nosotras. Ella era toda sonrisas de porcelana y cumplidos vacíos, pero sus ojos me analizaban con la frialdad de un tasador de joyas, y era evidente que yo no daba la talla. Intenté ganármela. ¿Verdad que lo intenté? Le cocinaba sus platos favoritos, le tejía ropa para los niños, le ofrecía mi ayuda incondicional. Pero cada gesto mío era recibido con una condescendencia apenas disimulada, como si mis esfuerzos fueran el patético intento de un animal de granja por entrar en el salón principal. Nunca me vio como una suegra, sino como una pieza de museo que había que mantener en el sótano. Recuerdo una Navidad, hace unos años, que me invitó a pasarla en su casa. Llevé con toda mi ilusión un postre familiar, una receta de mi madre que había pasado de generación en generación. Al llegar el momento del postre, Sofía sacó uno comprado en la pastelería más cara de la ciudad y dijo, delante de todos, «Carmen nos trajo su postre casero. ¡Qué detalle tan rústico! Pero mejor probamos este, que es más sofisticado». Puso mi postre a un lado, en la mesa de la cocina, y nunca lo sirvió. Nadie dijo nada. Alejandro bajó la mirada, fingiendo estar muy interesado en su copa. Esa noche lloré en silencio, no por el postre,
sino por la crueldad calculada de su gesto. Con mis nietos, su estrategia ha sido más sutil, pero igual de dolorosa. Siempre hay una excusa. Si quiero llevarlos al parque, me dice que justo ese día tienen una clase de mandarín. Si me ofrezco a cuidarlos para que ellos salgan, me responde que ya tienen una niñera profesional entrenada para emergencias. Ha creado una barrera de actividades y compromisos de clase alta a la que yo, con mi vida sencilla, no tengo acceso. Me ha convertido en la abuela de las postales, la que manda regalos en los cumpleaños pero que nunca está presente en los momentos importantes. No porque yo no quiera, sino porque ella se asegura de que mi presencia sea siempre inconveniente. Así, nuestra relación se fue tejiendo con hilos de desprecio y silencio. Fue una guerra fría que duró una década, librada en almuerzos familiares tensos y llamadas telefónicas cortantes. Yo aguantaba, por mi hijo, por mis nietos, creyendo que mi paciencia sería recompensada. ¡Qué ingenua fui! La fiesta de aniversario no fue el inicio de la guerra, fue la bomba atómica que ella decidió lanzar para aniquilarme de una vez por todas, creyendo que yo era un país sin ejército, sin defensas y sin posibilidad de contraatacar. No sabía que a veces las armas más poderosas son las que se han mantenido ocultas, esperando pacientemente el momento adecuado para ser utilizadas. Durante más de 40 años, mi universo y el de Rodrigo olía a algodón, a lana y al polvo que se acumulaba en los estantes más altos de nuestra pequeña tienda de telas. Textiles Rivera no era solo un negocio, era el tercer miembro de nuestro matrimonio, un ser vivo al que alimentábamos con nuestro sudor y nuestros sueños. Recuerdo el sonido de la campanilla de la puerta, el tacto de las diferentes texturas bajo mis dedos, el zumbido de mi vieja máquina de coser en la trastienda. Cada rollo de tela contaba una historia, y nosotros éramos los guardianes de esas historias. Levantamos ese negocio desde la nada, con más esperanza que capital, creyendo firmemente que el trabajo honesto era el único camino para darle a nuestro futuro hijo una vida mejor que la nuestra. Nuestros días comenzaban antes de que saliera el sol y terminaban mucho después de que la luna se hubiera instalado en el cielo. No sabíamos lo que eran unas vacaciones. Un día festivo era simplemente una oportunidad para hacer inventario, sin interrupciones. Las manos de Rodrigo, que una vez fueron suaves, se volvieron ásperas y callosas, y las mías estaban perpetuamente marcadas por los pinchazos de las agujas. Éramos un equipo, una máquina perfectamente engrasada por el amor y un objetivo común, el futuro de Alejandro. Mientras otros padres jugaban con sus hijos en el parque los domingos, nosotros estábamos descargando mercancía o cuadrando las cuentas de la semana. No nos quejábamos, porque cada gota de sudor era una inversión en el sueño que estábamos construyendo para él. Antes de la tienda, antes de Alejandro, yo tenía un sueño propio. Anhelaba estudiar historia del arte. Me fascinaban los museos, la forma en que un pintor podía congelar un sentimiento en un lienzo. Tenía un talento natural para el dibujo y una sed insaciable por aprender. Pero cuando nos enfrentamos a la decisión de expandir la tienda o pagar mi matrícula, la elección fue clara, aunque dolorosa. Guardé mis libros de arte en una caja y mis lápices en un cajón. Decidí que mi obra de arte no sería un cuadro, sino mi hijo. Me convencí a mí misma de que su éxito sería mi lienzo, su felicidad mi obra maestra. Fue una renuncia silenciosa, un sacrificio que nadie me pidió, pero que yo sentí que era mi deber hacer. Y no fui la única que renunció a sus sueños. Rodrigo amaba la carpintería. Tenía un don para crear muebles hermosos con sus propias manos. Soñaba con tener un pequeño taller, oler el aroma de la madera recién cortada cada día. Pero la tienda era más segura, un ingreso más estable para mantener a una familia. Así que cambió el serrucho y el formón por la cinta métrica y las tijeras de sastre. Juntos, enterramos nuestros anhelos personales bajo el suelo de esa tienda y sobre esa tierra plantamos la semilla del futuro de nuestro hijo. Nuestro amor se forjó no solo en los buenos momentos, sino en el respeto mutuo por los sacrificios que hacíamos el uno por el otro, sin necesidad de palabras. Todo, absolutamente todo, era para Alejandro. Cada céntimo que ganábamos, después de cubrir los
gastos básicos, se guardaba religiosamente en una cuenta para su educación. Él siempre tuvo los mejores libros, ropa nueva al principio de cada curso escolar, y nunca le faltó nada para sus proyectos. Recuerdo una vez que necesitaba una calculadora científica carísima, y nosotros comimos sopa de fideos durante un mes para poder comprársela sin que él lo notara. Nuestra mayor alegría era verlo prosperar, verlo tener las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Él era nuestro proyecto, nuestra catedral, y nosotros éramos los humildes obreros que ponían cada ladrillo con amor y esfuerzo, sin pensar en el coste. El día que recibió la carta de aceptación de la mejor facultad de arquitectura del país, creo que fue el día más feliz de mi vida. Rodrigo lloró. Él, que era un hombre tan reservado, dejó escapar lágrimas de puro orgullo. Lo abrazamos en medio de la tienda, rodeados de las telas que habían hecho posible ese momento. Sentimos que todo el esfuerzo, cada noche sin dormir, cada privación, había valido la pena. No era solo un título universitario para nuestro hijo, era la validación de toda nuestra vida de trabajo. Era la prueba de que nuestro sacrificio no había sido en vano. En ese momento, en esa carta, vimos la promesa de un futuro brillante que se abría no solo para él, sino para todos nosotros como familia. Los años de universidad fueron aún más duros. La matrícula era astronómica, y los gastos de vida en la capital, un pozo sin fondo. Tuvimos que hipotecar la tienda, nuestro único patrimonio, para asegurar su educación. Por las noches, después de cerrar, yo me quedaba cosiendo ropa para algunas clientas, mis ojos cansados, forzando la vista bajo la luz de una pequeña lámpara. Cada pespunte, cada dobladillo, era un pequeño aporte para los libros de mi hijo, para su alquiler, para que pudiera concentrarse en sus estudios sin preocupaciones. Estábamos exhaustos, viviendo al límite de nuestras fuerzas, pero la idea de verlo convertido en un arquitecto nos daba la energía para seguir adelante un día más. El contraste entre nuestras vidas no podría haber sido más grande. Mientras él estudiaba en edificios majestuosos y aprendía sobre diseño y estética, nosotros vivíamos en la trastienda de un negocio modesto, rodeados de la belleza funcional de las telas. Él socializaba en fiestas y eventos con la futura élite del país, mientras nuestra única vida social eran las breves charlas con los clientes. Estábamos financiando su ascenso a un mundo que nos era completamente ajeno, un mundo de apariencias y refinamiento que nosotros solo podíamos observar desde la distancia, como los tramoyistas que trabajan en la oscuridad para que la estrella pueda brillar en el escenario. Y fue en ese mundo, en ese círculo social elevado, donde conoció a Sofía. Fue su educación, pagada con nuestro sudor, la que le abrió las puertas a ese estilo de vida y le permitió conocer a una mujer como ella, cuya familia jamás habría aprobado a un simple hijo de tenderos. Nosotros construimos la escalera, peldaño a peldaño, con nuestras manos agrietadas, para que él pudiera subir, y una vez arriba, conoció a alguien que lo convenció de que era mejor olvidar la escalera, de que era vergonzoso admitir que no había nacido en la cima, sino que había sido aupado hasta allí por dos humildes artesanos. Cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de haberle dado todo. Una madre nunca se arrepiente de los sacrificios que hace por un hijo. De lo que me duele el alma es del olvido. Duele que todo ese esfuerzo sea ahora invisible. Una historia incómoda que se barre debajo de la alfombra. Duele que la tienda que fue nuestro orgullo sea ahora su vergüenza. El problema nunca ha sido el dinero, ni la falta de lujos. El problema es la ingratitud, el borrado deliberado de nuestra historia. La humillación de Sofía no fue solo un insulto, fue el acto final de enterrar un pasado del que mi hijo, tristemente, también parece querer deshacerse. Lo que ni Sofía ni mi propio hijo saben es que mi Rodrigo era mucho más que un simple tendero. Era un hombre de pocas palabras, pero de una inteligencia y una previsión extraordinarias. Él me amaba con una profundidad que iba más allá de los gestos románticos. Su amor era protector, previsor. En sus últimos años, mientras su cuerpo se debilitaba, su mente se agudizó. Vio la ambición creciente en los ojos de Alejandro y la frialdad calculadora en la sonrisa de Sofía mucho antes que yo. Y en silencio, sin alarmarme,
Comenzó a construir un arca para mí, una fortaleza financiera para asegurarse de que, si alguna vez la tormenta llegaba, yo no estaría a la intemperie, desprotegida. Actuó con la discreción de un maestro de ajedrez, moviendo piezas en un tablero que solo él podía ver. Poco antes de que la enfermedad le ganara la batalla final, Rodrigo vendió Textiles Rivera. A mí me dijo que estaba cansado, que quería pasar sus últimos meses en paz, sin las preocupaciones del negocio. Yo le creí, pues parecía una razón lógica. La verdad, sin embargo, era mucho más compleja. Vendió nuestra vida entera, 40 años de trabajo, a una cadena comercial por una suma que yo, en mi ingenuidad, nunca imaginé. Le entregó las llaves de nuestro pasado a unos extraños y me dijo que el dinero, una cantidad modesta según él, nos daría tranquilidad. Fue su último gran acto de amor, un sacrificio disfrazado de rendición, y lo hizo para darme armas que yo ni siquiera sabía que necesitaría. El dinero de la venta no pasó por nuestras manos. Rodrigo se lo confió todo a su amigo de la infancia, el señor Javier Castillo. Javier no era un simple amigo, era un asesor financiero de la vieja escuela, un hombre cuya lealtad y discreción eran legendarias. Recuerdo haber ido con Rodrigo a su despacho una sola vez, un lugar lleno de libros y un silencio que imponía respeto. Rodrigo le hizo prometer que cuidaría de mí, que administraría esos recursos con prudencia y que solo me revelaría la totalidad del patrimonio si llegaba un día en que yo realmente lo necesitara. Confió más en la lealtad de un amigo que en la sangre de su propio hijo. Esa decisión, que en su momento no comprendí, ahora se me revela como la mayor prueba de su sabiduría. Siguiendo las instrucciones de mi esposo, el señor Castillo invirtió cada céntimo en un fondo de inversión seguro y diversificado. Durante los últimos 12 años, ese dinero ha crecido en silencio, como un árbol robusto en un bosque olvidado. Rodrigo me había hablado vagamente de unos pequeños ahorros para emergencias, una cantidad que yo suponía suficiente para arreglar el tejado o pagar una factura médica inesperada. Nunca me atreví a preguntar más, confiando plenamente en su juicio. No tenía ni la más remota idea de la verdadera magnitud de ese nido, una fortuna discreta que esperaba pacientemente, protegida por la lealtad del señor Castillo, a que yo despertara y la reclamara. Pero el fondo de inversión no es el arma principal de mi arsenal. Hay algo más, algo mucho más potente. Hace 20 años, cuando Alejandro aún estaba en la escuela, Rodrigo y yo compramos un pequeño local comercial en una zona de la ciudad que entonces no valía nada. Fue una apuesta arriesgada. Usamos todos nuestros ahorros. Hoy, esa zona es el distrito de lujo de la ciudad, y nuestro modesto local está alquilado a una marca de moda internacional por una cantidad exorbitante. Alejandro es quien gestiona el cobro del alquiler, y con el tiempo ha llegado a creer que la propiedad es suya, un regalo anticipado de sus padres. Pero Rodrigo, previsor como siempre, se aseguró de que las escrituras estuvieran única y exclusivamente a mi nombre. Toda esta estrategia, todo este plan silencioso, está detallado en una última carta que Rodrigo me dejó. La guardo en el fondo de un viejo cofre de madera, junto a mis recuerdos más preciados. La caja está cerrada con una llave que siempre llevo colgada al cuello. Dentro, junto a los títulos de propiedad y los documentos del fondo de inversión, está su carta, con su caligrafía firme y elegante. Sé que en esas páginas no solo encontraré palabras de amor y despedida, sino también las instrucciones precisas, el mapa del tesoro que me guiará para recuperar el control de mi vida. Esa carta es el testamento de su amor, la llave que abre no solo el cofre, sino la puerta a mi futura independencia y dignidad. Al día siguiente de la fiesta, el teléfono sonó. Era Alejandro. Esperaba, con una ingenuidad que ahora me avergüenza, una disculpa, o al menos una palabra de consuelo. En lugar de eso, su voz era tensa, distante. Me dijo que Sofía estaba muy afectada, que yo no entendía la presión a la que ella estaba sometida y que mi comentario la había puesto en una posición muy incómoda con sus amistades. Y entonces vino el golpe. Me pidió que llamara a Sofía y me disculpara. «Solo para mantener la paz, mamá», dijo. No me pedía que lo hiciera porque creyera que yo estaba equivocada,
sino porque la paz de su hogar se había vuelto más importante que la dignidad de su madre. La paz a cualquier precio, y el precio, como siempre, era yo. Por primera vez en mi vida, le dije que no a mi hijo. Fue una negativa tranquila, sin gritos, pero tan firme como una roca. «Yo no tengo nada de qué disculparme, Alejandro», le respondí. Al otro lado de la línea se hizo un silencio cargado de incredulidad. No estaba acostumbrado a que yo le negara algo. Su tono cambió. Se volvió impaciente, casi irritado. Me acusó de ser terca, de estar exagerando las cosas, de no pensar en la familia. «¿No te das cuenta de que lo haces todo más difícil?», me espetó. Eran las mismas palabras que Sofía usaría. Y me di cuenta de que él ya no hablaba con su propia voz, sino a través de la de ella. La llamada terminó con una frialdad que helaba los huesos, y supe que había cruzado una línea. Un par de días después, fui al mercado del barrio, mi pequeña rutina de los jueves. Mientras elegía unos tomates, me encontré con una de las invitadas a la fiesta, una mujer con la que había cruzado apenas un par de palabras en mi vida. Su mirada fue de reconocimiento inmediato, seguida de una expresión de lástima empalagosa. Se acercó y, bajando la voz como si compartiera un gran secreto, me dijo: «Ay, Carmen, qué paciencia hay que tener con las nueras de hoy en día, ¿verdad? Son tan sensibles». Su compasión era un veneno. Me di cuenta de que mi humillación ya no era un asunto privado. Era una anécdota que circulaba por los salones de la alta sociedad, un chisme para entretenerse a mi costa. Me sentí marcada, etiquetada. Entonces, Sofía misma me llamó. Su voz era melosa, casi un susurro, un tono que nunca usaba conmigo. Dijo que lo había estado pensando y que me perdonaba por mi desafortunado comentario, que entendía que a mi edad a veces una no mide sus palabras. Me invitó a almorzar en un restaurante de moda para hacer las paces y empezar de cero. Era una trampa tan obvia que casi me eché a reír. Quería una rendición pública, una foto de nosotras dos sonriendo para sus redes sociales, una demostración de su magnanimidad. Quería que yo me arrodillara y besara el anillo de la reina, agradecida por su perdón. Era un movimiento de poder, una forma de reescribir la historia y convertirme a mí en la villana arrepentida. Rechacé su invitación con la excusa más educada que encontré. Le dije que no me sentía muy bien de salud. La dulzura en su voz se evaporó al instante, como agua en una sartén al rojo vivo. Fue reemplazada por un silencio gélido, y luego, con una voz cortante, me lanzó su advertencia. «Como quieras, Carmen, pero si continúas con esta actitud tan negativa, no te sorprendas si te resulta cada vez más difícil ver a tus nietos. Ellos necesitan estar en un ambiente positivo». La amenaza era clara, directa y cruel. Había desenfundado su arma más poderosa y no dudaría en usarla. Estaba dispuesta a envenenar mi relación con los niños para salirse con la suya, y cumplió su palabra. Cada vez que llamaba para hablar con Mateo y Lucía, la respuesta era la misma. Sofía contestaba el teléfono con una cortesía helada y me informaba de que los niños estaban increíblemente ocupados. Clases de piano, de esgrima, tutorías de francés, fiestas de cumpleaños de amigos que yo no conocía. Creó un muro de actividades infranqueables a mi alrededor. A veces podía escucharlos de fondo, sus risas infantiles, y mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Me estaba borrando de sus vidas, convirtiéndome en una voz lejana al otro lado del teléfono, una extraña a la que su madre nunca les dejaba tiempo para atender. Estaba usando su inocencia como un escudo y como un arma, todo al mismo tiempo. Llegó el evento benéfico anual de nuestro barrio, una kermés que yo ayudaba a organizar desde hacía más de 20 años. Era mi gente, mi comunidad. A media tarde, aparecieron Alejandro y Sofía. No vinieron a ayudar, por supuesto, sino a ser vistos, a hacer una donación generosa frente a las cámaras de la prensa, local que siempre cubría el evento. Sofía, vestida con un traje blanco impoluto, me vio detrás del puesto de pasteles y pasó de largo como si yo fuera invisible, como si fuera parte del decorado. Fue un desaire público, deliberado, y todos mis vecinos, toda la gente que me conocía de toda la vida, se dieron cuenta. La vergüenza me quemaba la cara, pero no se detuvo ahí.
Durante el breve discurso que dio después de entregar su cheque, se las arregló para lanzar otra daga en mi dirección. Comenzó a hablar de la importancia de la familia y los valores, y entonces se giró hacia su propia madre, que estaba entre el público, y dijo en voz alta: «Quiero agradecer a mi madre, un verdadero ejemplo de elegancia, sabiduría y apoyo incondicional. Todo lo que soy se lo debo a ella». La indirecta fue tan directa como una bofetada. Ante toda mi comunidad, me estaba comparando de nuevo con su madre, reafirmando el veredicto que había dictado en su fiesta, que yo no estaba a la altura. La siguiente estocada fue financiera. La ayuda mensual que Alejandro me enviaba, esa que yo aceptaba con resignación, simplemente no llegó. Esperé unos días, pensando que podría ser un retraso. Finalmente le envié un mensaje preguntando si todo estaba bien. Su respuesta llegó horas después, un texto frío e impersonal. «Sofía y yo hemos decidido que es momento de que empieces a administrarte por tu cuenta. Creemos que fomentar tu independencia será bueno para tu autoestima». Era una crueldad disfrazada de preocupación. Me cortaban los víveres, apretándome económicamente, esperando que la necesidad me obligara a doblegarme y pedir clemencia. Querían ponerme de rodillas. El pánico inicial fue real. De repente, el futuro se sentía terriblemente incierto. Tuve que empezar a usar mis pequeños ahorros personales, el dinero que guardaba para una verdadera emergencia, para pagar la compra y las facturas. Cada moneda que gastaba se sentía como una pequeña derrota. Me sentaba por las noches con una libreta, haciendo cuentas, recortando gastos, sintiendo cómo mi mundo se encogía. Era exactamente lo que ellos querían, que sintiera el miedo, la presión, que comprendiera que mi bienestar estaba completamente en sus manos y que podían cerrarme el grifo cuando quisieran. Me estaban asfixiando lentamente, esperando mi rendición. Desesperada por ver a mis nietos, cometí el error de ir a su colegio a la hora de la salida. Pensé que podría verlos unos minutos, darles un abrazo, recordarles que su abuela los quería. Sofía estaba allí, y al verme su rostro se transformó en una máscara de furia. Se acercó a mí, y en un susurro sibilante para no llamar la atención de los otros padres, me acusó de acosarlos, de perturbar su rutina. Agarró a los niños de la mano, que me miraban sin entender, y se los llevó casi a rastras, diciéndoles que la abuela no está bien. Me quedé sola en la acera, con los brazos vacíos, sintiendo la humillación más profunda de mi vida. Esa noche, la llamada de Alejandro fue un huracán de rabia. Me gritó como nunca antes lo había hecho. Me acusó de ser una egoísta, de intentar manipular a los niños, de no respetar las decisiones que él y su esposa tomaban como padres. Repetía las palabras de Sofía como un loro, sin un ápice de pensamiento propio. «¿Qué pretendes, mamá? ¿Poner a mis hijos en mi contra? ¿Hacerte la víctima?», gritaba. Intenté defenderme, pero era inútil. Él ya no me escuchaba. Solo escuchaba la voz de su esposa en su cabeza. Había construido un muro entre nosotros, y esa noche terminó de colocar el último ladrillo. El golpe de gracia llegó 2 días después, en forma de mensaje de texto. Era una foto. Sofía, Alejandro, mis 2 nietos y la madre de Sofía, todos sonriendo, abrazados, en lo que parecía una escapada de fin de semana a una casa de campo. Se veían radiantes, la imagen perfecta de una familia feliz. Debajo de la foto, un simple pie de foto, escrito por Sofía. «La familia lo es todo». No era una simple frase, era una declaración de guerra, un certificado de defunción de mi lugar en esa familia. El mensaje era inequívoco. Esta es nuestra familia ahora. Y tú, Carmen, ya no formas parte de ella. Miré esa foto durante mucho tiempo, hasta que las lágrimas dejaron de brotar y una frialdad glacial se apoderó de mi corazón. Habían agotado mi paciencia, mi capacidad de perdonar, mi deseo de mantener la paz. Habían atacado mi dignidad, mi relación con mis nietos, mi seguridad financiera y mi lugar en el mundo. La suma de todas esas heridas, de todas esas humillaciones, finalmente cristalizó en una única y clara resolución. Ya no había nada que suplicar, nada que salvar. Habían cruzado todos los límites morales. La tristeza se transformó en una determinación de acero. Si querían guerra,
La tendrían, pero yo no iba a pelear con sus armas. Iba a pelear con las mías. El punto de ruptura no fue un grito ahogado en la almohada, ni un plato estrellado contra la pared. Fue un silencio profundo y absoluto que se instaló en mi alma mientras miraba la fotografía en mi teléfono. La imagen de esa familia feliz, de la que había sido quirúrgicamente extirpada, dejó de causarme dolor. Era como si una parte de mí, la que aún albergaba la esperanza de su amor, simplemente muriera. Las lágrimas se secaron en mis mejillas y por primera vez no sentí tristeza, sino una extraña y lúcida serenidad. En ese preciso instante, dejé de ser una víctima que suplicaba por migajas de afecto. Me convertí en una estratega. La partida había comenzado, y aunque ellos no lo supieran, yo estaba a punto de hacer mi primer movimiento. Comprendí con una claridad meridiana que mi lucha no era por recuperar su cariño, porque ¿qué valor tiene un amor que debe ser mendigado? Mi lucha era por recuperar mi dignidad. Durante años había jugado según sus reglas, en un tablero diseñado para que yo siempre perdiera. Me empeñaba en demostrarles mi valía, esperando que un día se dieran cuenta de mis sacrificios. Pero ese día nunca llegaría. La única persona a la que tenía que demostrarle algo era a mí misma. El objetivo ya no era volver a entrar en su círculo familiar. El objetivo era construir el mío propio, uno en el que la única condición de entrada fuera el respeto mutuo, empezando por el respeto hacia mí misma. El cambio fue sísmico, un reajuste tectónico en el fondo de mi ser. Con esta nueva determinación, me dirigí a mi dormitorio. Caminé hacia el viejo cofre de madera de sándalo que reposaba a los pies de mi cama, el mismo que había pertenecido a mi abuela. El aire se llenó de su aroma familiar, una mezcla de madera noble y naftalina, el perfume de los secretos bien guardados. Al levantar la pesada tapa, el crujido de las bisagras sonó como el primer acorde de una nueva sinfonía. Ya no miraba su contenido con la nostalgia de una viuda, sino con el propósito de una mujer que está a punto de desenterrar las armas para su batalla. Cada objeto dentro era un recuerdo, pero ahora también era una pista, una pieza del rompecabezas que Rodrigo me había dejado. Con manos firmes, saqué la pequeña llave de latón que siempre llevaba colgada al cuello, oculta bajo mi blusa. El candado se abrió con un suave clic. Dentro, sobre una pila de cartas de amor, había un sobre más grueso, sellado, con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de Rodrigo. Lo abrí con sumo cuidado. Sus palabras me envolvieron, una mezcla de amor, despedida y, sobre todo, de una fe inquebrantable en mí, fortaleza. «Mi amada Carmen», comenzaba, «te dejo estas herramientas no para que busques venganza, sino para que reclames tu paz y tu lugar en el mundo. Eres más fuerte de lo que crees». Lloré, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de pena. Su amor me alcanzaba desde la tumba para darme el empujón que necesitaba. La carta era clara y concisa, contenía números de cuenta, detalles de inversiones y, lo más importante, el nombre y el número de teléfono del señor Javier Castillo. A la mañana siguiente, me senté junto al teléfono durante casi una hora, simplemente mirando el aparato. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de miedo y expectación. Finalmente respiré hondo y marqué los números. Mi voz, para mi propia sorpresa, sonó calmada y segura cuando me presenté. «Señor Castillo, mi nombre es Carmen Rivera. Soy la viuda de Rodrigo Rivera. Me gustaría concertar una cita con usted». No hubo vacilación en mi tono. La mujer que suplicaba ya no existía. La respuesta del señor Castillo fue el bálsamo que mi espíritu necesitaba. Su voz era grave y amable, y no mostró sorpresa alguna. «Señora Carmen, qué alegría escucharla. Estaba esperando su llamada», dijo con una calidez que me desarmó. «Su esposo me hizo prometer que estaría listo para usted cuando llegara el momento. Mi agenda es toda suya. Dígame cuándo le viene bien». Colgué el teléfono sintiendo que un enorme peso se desprendía de mis hombros. No estaba sola en esto. Tenía un aliado, un guardián del legado de mi esposo, y su respeto inmediato contrastaba tan brutalmente con el desprecio de mi propia familia, que supe, sin ninguna duda, que estaba en el camino correcto. Ese mismo día, empecé a hacer pequeños cambios.
Abrí mi armario y miré mi ropa, la ropa de una viuda anclada en el pasado. Sin embargo, en lugar de la habitual melancolía, sentí una necesidad de renovación. Aparté las prendas más gastadas, no para tirarlas, sino para donarlas. Comencé a ordenar la casa, no como una tarea rutinaria, sino como una declaración de intenciones, un acto consciente de recuperar el control sobre mi entorno, mi espacio vital. Cada objeto que limpiaba, cada rincón que ordenaba, era una metáfora de lo que estaba haciendo con mi propia vida. Limpiar el desorden, deshacerme de lo que ya no servía y preparar el terreno para lo nuevo. La víspera de mi reunión con el señor Castillo, apenas pude dormir, pero no por ansiedad, sino por una emoción que hacía mucho no sentía. Era una mezcla de nerviosismo y esperanza. Planché mi mejor vestido, uno que no usaba desde hacía años, y preparé una pequeña carpeta con la carta de Rodrigo y mis documentos. No sabía con certeza qué cifras o detalles me iba a encontrar. Desconocía la magnitud real de las herramientas que mi esposo me había legado. Pero por primera vez en 12 años, el futuro no me parecía un abismo oscuro, sino una página en blanco. El plan silencioso había comenzado, y yo, Carmen Rivera, era la única autora de lo que estaba por escribirse. El despacho del señor Castillo era un santuario de orden y silencio. Olía a cuero y a papel antiguo. Me recibió en la puerta como si fuera la clienta más importante que hubiera tenido nunca. Un gesto de respeto que casi me hizo llorar. Sobre su imponente escritorio de caoba, extendió una serie de documentos con una pulcritud casi ceremonial. Eran las escrituras, los informes del fondo de inversión, el testamento de mi esposo. Cada papel era una pieza del escudo que Rodrigo había forjado para mí. El señor Castillo me explicó todo con una paciencia infinita, sin tecnicismos, asegurándose de que yo comprendiera el alcance de cada cláusula, de cada cifra. Por primera vez, sentí que no era una viuda desamparada, sino la heredera de un legado de amor y prudencia. La primera revelación me dejó sin aliento. El pequeño ahorro para emergencias, del que Rodrigo me había hablado, era en realidad una fortuna. El señor Castillo me mostró los extractos del fondo de inversión. La suma inicial, ya, considerable por la venta de la tienda, se había multiplicado gracias a 12 años de gestión inteligente y discreta. Miré el número final en la página y tuve que leerlo 3 veces para creerlo. No era la cifra de una mujer que tiene que contar las monedas para llegar a fin de mes. Era la cifra de una mujer independiente, de una mujer libre. La emoción que me embargó no fue de codicia, sino de una profunda y abrumadora sensación de alivio. Era el dinero de mi libertad. Luego pasamos a la propiedad comercial. El señor Castillo me confirmó lo que la carta de Rodrigo ya adelantaba. Yo era la única y absoluta propietaria. Me mostró el contrato de arrendamiento con la firma de lujo internacional. La renta mensual era una cifra que superaba con creces lo que Alejandro me daba en un año entero. En ese momento comprendí la magnitud de su engaño. No era solo que me ocultara la verdad, sino que se había apropiado activamente de una renta que era mía por derecho, haciéndome sentir como una carga mientras él y Sofía vivían una vida de opulencia financiada por el patrimonio de sus padres. La decepción fue amarga, pero se disolvió rápidamente en la nueva determinación que me embargaba. Mi primera instrucción fue clara y firme. Le pedí al señor Castillo que abriera una nueva cuenta bancaria, a mi nombre exclusivamente, y que iniciara inmediatamente los trámites legales para que la totalidad del alquiler del inmueble se depositara en ella. También le otorgué un poder para que actuara como mi representante legal en todos los asuntos relacionados con mis finanzas, creando una barrera profesional entre mi familia y yo. Fue un paso administrativo, una simple firma en un par de documentos, pero para mí tuvo el peso de una declaración de independencia. Estaba cortando el cordón umbilical financiero que me ataba a la caridad de mi hijo. Estaba tomando el control. A la salida del despacho del señor Castillo, hice algo que no había hecho en 20 años. Entré en una de esas boutiques elegantes del centro, de las que siempre miraba desde fuera sintiéndome intimidada. Dentro, una joven dependienta me miró con cierta displicencia, hasta que empecé a elegir prendas. No compré nada ostentoso, sino ropa de calidad, elegante y atemporal. Un abrigo de lana bien cortado,
un par de blusas de seda, unos zapatos de piel cómodos, pero distinguidos. Pagué con mi nueva tarjeta de débito. El acto de comprar algo para mí, con mi propio dinero, sin tener que justificar el gasto, fue increíblemente poderoso. Fue mi primera victoria, un acto de autoafirmación que cambió mi postura y la forma en que el mundo me veía. El cambio no tardó en notarse. Unos días después, en la panadería, me encontré de nuevo con la mujer que me había compadecido en el mercado. Esta vez, vestía yo mi nuevo abrigo y llevaba el pelo recién cortado en un estilo más moderno. Su boca se abrió ligeramente de la sorpresa. Su mirada ya no era de lástima, sino de una genuina curiosidad, quizás incluso con una pizca de envidia. «Carmen, qué bien te ves, estás diferente», dijo, buscando la palabra correcta. Yo simplemente sonreí, una sonrisa serena y segura, y le di las gracias. No necesité dar explicaciones. Mi nueva apariencia hablaba por mí, contando una historia de renovación que ella no podía entender, y eso me encantó. Mi siguiente paso fue para nutrir mi alma. En el tablón de anuncios del centro cívico, vi un folleto de cursos de extensión universitaria, y allí estaba, como si el destino me lo pusiera delante. Introducción a la historia del arte del Renacimiento. Mi viejo sueño enterrado. Sin pensarlo 2 veces, cogí un taxi hasta el campus universitario, un lugar que siempre había visto como un mundo ajeno. Me inscribí en el curso, pagué la matrícula y salí de allí con una carpeta llena de horarios y lecturas. Caminar por esos pasillos llenos de jóvenes con sus libros y sus sueños fue como darle un vaso de agua a una parte de mí que llevaba décadas muriendo de sed. La segunda, mini victoria, no tardó en llegar, y fue mucho más dulce. Recibí una llamada de Alejandro. Su tono ya no era autoritario ni condescendiente, sino confuso. «Mamá, me ha llamado el administrador del local. Dice que ha recibido una notificación de un cambio en la cuenta para depositar el alquiler. ¿Sabes algo de esto?» La pregunta estaba cargada de una ansiedad mal disimulada. Podía imaginarlo al otro lado, con el ceño fruncido, sintiendo por primera vez que el suelo bajo sus pies se movía, que había perdido el control de una situación que daba por sentada. Mi respuesta fue la obra de arte de la contención. Con una voz completamente serena, como si hablara del tiempo, le dije: «Ah, sí, estoy poniendo mis asuntos en orden, Alejandro. Era algo que tu padre siempre quiso que hiciera. Ya sabes lo organizado que era». No le di más detalles, no le reclamé nada, no le acusé de nada. Simplemente le presenté un hecho consumado, envuelto en un velo de misterio. Esa ambigüedad, esa falta de información, sabía que lo volvería loco a él, y sobre todo, a Sofía. Por primera vez en nuestra relación, yo tenía la información y el poder, y él era el que estaba a oscuras. Tal y como esperaba, la reacción de Sofía no se hizo esperar. A los pocos minutos, mi teléfono empezó a vibrar con sus mensajes. Primero, la falsa preocupación. «Carmen, ¿estás bien? Alejandro está preocupado. Me ha contado una cosa muy rara sobre el local». Luego, al no recibir respuesta, la impaciencia. «¿Puedes contestar, por favor?» Y finalmente, la amenaza velada. «Espero que no estés recibiendo malos consejos de nadie. Hay que tener cuidado con las decisiones precipitadas que puedan afectar a la familia». Leí cada uno de sus mensajes. Observé cómo su ansiedad escalaba y no respondí a ninguno. Mi silencio era más elocuente y poderoso que cualquier palabra. Esta pequeña batalla termina conmigo, sentada en el aula de la universidad, abriendo mi cuaderno nuevo. El profesor, un hombre apasionado con el pelo gris, está hablando del Renacimiento italiano, de una época de despertar, de redescubrimiento, de renacer. Miro a mi alrededor, a las caras jóvenes y curiosas, y por primera vez en más de una década, no me siento como una reliquia del pasado. Me siento como una de ellos, una estudiante, alguien con un futuro por aprender. El aire huele a libros viejos y a promesas nuevas. Mi plan, mi renacimiento personal, está en marcha, y esto es solo el principio. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Si quieres ver cómo sigue esta historia, suscríbete y déjame un comentario. El escenario para el acto final no podría haber sido más perfecto.
Una subasta de arte benéfica, el evento social del año, organizado por la empresa de Sofía. Era su noche de coronación, el momento en que se consolidaría como una de las grandes filántropas de la ciudad. El salón de un hotel de 5 estrellas bullía de gente importante, las mismas caras que meses atrás habían presenciado mi humillación. Pero la mujer que entró esa noche no era la misma. Llegué sola, vestida con un elegante traje de seda color esmeralda, y mi entrada no pasó desapercibida. Los murmullos se extendieron como una onda en un estanque. No era la suegra invisible y anticuada. Era un misterio, una presencia que no sabían cómo catalogar. Y eso, para empezar, ya era una victoria. Decidí jugar con la anticipación. Evité el contacto visual con mi hijo y mi nuera, aunque sentía sus miradas clavadas en mí. Me moví por el salón con una calma que no sentía del todo, saludando a un par de viejos conocidos de Rodrigo, aceptando una copa de champán. Cogí un catálogo de la subasta y lo estudié con aparente interés. Pude verlos desde el otro lado de la sala. Sofía estaba lívida. Su sonrisa forzada no llegaba a sus ojos. Alejandro parecía un fantasma, pálido y nervioso. Mi simple presencia, mi aparente tranquilidad, los había desestabilizado por completo. Eran los anfitriones de la fiesta, pero de repente se sentían como intrusos en mi propia narrativa. El lote estrella de la noche era un cuadro de un afamado pintor contemporáneo, una pieza vibrante y llena de fuerza. Era el objeto de deseo de todos, pero Sofía se había encargado de hacer saber a todo el mundo que ella haría la puja ganadora. Su plan era donar la obra al nuevo ala pediátrica del hospital principal, un gesto de generosidad calculado para aparecer en todas las portadas de las revistas sociales. Quería comprar no solo una obra de arte, sino una medalla de prestigio, un símbolo de su poder y su buen corazón. El cuadro era la pieza central de su autopromoción, el clímax de su gran noche de gloria. La subasta comenzó, y lote tras lote, la expectación crecía. Finalmente, llegó el momento del cuadro. El subastador lo presentó con gran fanfarria. Tal como se esperaba, Sofía abrió la puja con una cifra considerablemente alta, un movimiento diseñado para intimidar a cualquier competidor. Hubo un par de ofertas más, pero ella las superó rápidamente con una seguridad arrogante. El martillo estaba a punto de caer. Miró a su alrededor con una sonrisa triunfante, saboreando su victoria. Podía leer su mente. La filántropa, la mujer de gusto impecable, la reina de la noche. Estaba a solo un golpe de martillo de conseguirlo todo. ¿Nadie más?, preguntó el subastador. Y en ese silencio expectante, levanté mi paleta. Mi número, el 7, se alzó sereno y firme. Un murmullo colectivo recorrió el salón. Ofrecí una cifra que no solo superaba la de Sofía, sino que la dejaba muy atrás. Todas las cabezas se giraron hacia mí, en una marea de sorpresa. La sonrisa de Sofía se congeló en su rostro, reemplazada por una máscara de pura incredulidad. Alejandro me miraba como si hubiera visto a un fantasma. De repente, el foco de atención de toda la sala ya no era ella, la anfitriona, sino yo, la viuda que todos habían dado por acabada. La incredulidad de Sofía se transformó en furia. No podía permitir que yo le robara el protagonismo. ¡Más!, espetó casi gritando una nueva cifra. Sus ojos me lanzaban dagas. Con toda la calma del mundo, y sin dejar de mirarla, contraoferté de nuevo, superando su puja sin dudar. La subasta se convirtió en un duelo personal, una batalla librada con números ante un público cautivado. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro, a su lado, intentaba susurrarle que se detuviera, que se retirara, pero su orgullo herido era un tren desbocado sin frenos. Estaba cegada por la necesidad de aplastarme, sin importar el costo. Desesperada, Sofía hizo una última oferta, una cifra astronómica que claramente superaba sus límites. Podía ver el pánico en sus ojos. El subastador me miró. «¿Señora?», preguntó. Me tomé una pausa dramática, saboreando el momento. Luego, con una voz clara que resonó en todo el salón, dije una sola palabra: «Doble». Un jadeo colectivo se escuchó. Sofía se quedó blanca como el papel. El subastador, atónito por un segundo, golpeó el martillo con fuerza. «Vendido a la señora Carmen Rivera».
Humillada en su propio evento, Sofía se abalanzó sobre mí. ¿Se ha vuelto loca? Siseó. ¿De dónde demonios ha sacado ese dinero? No le respondí a ella. En su lugar, me giré hacia mi hijo, cuya cara era un poema de terror y comprensión. Hablando lo suficientemente alto para que los más cercanos escucharan, dije: Alejandro, querido, creo que tu esposa te está haciendo una pregunta. ¿Por qué no le explicas de dónde viene el dinero? Háblale de esa pequeña propiedad comercial que comprasteis, o mejor dicho, que creísteis que era vuestra. Háblale del alquiler que ha estado pagando por vuestros coches, vuestros viajes y esta fiesta durante todos estos años. El alquiler de mi propiedad. La sangre abandonó por completo el rostro de mi hijo. Su silencio fue la más rotunda de las confesiones. Y entonces, como habíamos planeado, el señor Castillo, que había permanecido discretamente en un segundo plano, se acercó con paso tranquilo. Se presentó con su nombre completo y su cargo: asesor financiero y representante legal de la señora Carmen Rivera. Con una voz serena pero autoritaria, continuó: Puedo aclarar cualquier confusión. La señora Rivera no solo es la propietaria del inmueble en cuestión, sino también la única beneficiaria de un considerable fondo fiduciario establecido por su difunto esposo, el señor Rodrigo Rivera, un hombre de gran visión. Cada palabra suya era un clavo en el ataúd de la arrogancia de Minciacioncio. Sofía, el señor Castillo asestó el golpe final. Además, anunció, la señora Rivera desea hacer público que, a partir de hoy, la totalidad de los ingresos generados por dicha propiedad serán destinados a crear la Fundación Rodrigo Rivera, una organización sin ánimo de lucro dedicada a financiar los estudios de jóvenes artistas de familias sin recursos. La revelación fue una bomba. Mi gesto no era una compra impulsiva, era un acto de filantropía genuina y meditada, que dejaba en ridículo el intento de Sofía por comprar prestigio. Los murmullos del público cambiaron de tono. Ya no había lástima por mí, sino un juicio implacable hacia ellos. Había ganado mucho más que un cuadro. Había recuperado mi historia, mi dignidad y el respeto por el nombre de mi esposo. La salida de Sofía y Alejandro de la subasta fue una humillación en sí misma. Huyeron, literalmente, con la cabeza gacha, abriéndose paso entre un mar de murmullos y miradas cargadas de juicio. El estruendo de su caída social fue mucho más ruidoso que el golpe del martillo. En una sola noche, pasaron de ser la pareja más envidiada de la ciudad a convertirse en el chisme del momento, los protagonistas de una historia de engaño y arrogancia. Sofía, que había basado toda su identidad en la percepción que los demás tenían de ella, vio cómo su reputación, construida con tanto esmero, se hacía añicos en cuestión de minutos. El castillo de naipes que había levantado se vino abajo con un solo soplo de verdad. Las consecuencias financieras no tardaron en llegar. Sin el ingreso masivo del alquiler del local comercial, su estilo de vida se volvió insostenible. Fue una hemorragia económica que no pudieron detener. Primero vendieron el coche de lujo de Sofía, luego el de Alejandro. Tuvieron que poner a la venta la casa de diseño en el barrio exclusivo, esa que yo nunca sentí como un hogar. Las membresías en clubes campestres, las cenas en restaurantes caros, las vacaciones exóticas, todo se evaporó. Se vieron obligados a enfrentarse a la realidad de vivir de acuerdo a los ingresos reales de Alejandro como arquitecto. Una vida cómoda, sin duda, pero a años luz de la opulencia a la que Sofía se había acostumbrado. Su matrimonio, forjado en la ambición y el estatus, no pudo soportar el peso de la vergüenza y la crisis económica. Se desintegró bajo la presión. Sofía culpaba a Alejandro por haberle mentido sobre el origen de su riqueza, por su debilidad al no haberme controlado a tiempo. Alejandro, por su parte, finalmente vio a Sofía sin el velo del enamoramiento, y lo que vio fue a una mujer cruel y materialista que lo había alejado de sus raíces y de su propia conciencia. Las discusiones se volvieron constantes y amargas. Su amor, si es que alguna vez lo hubo, se reveló como lo que era, una transacción comercial que había dejado de ser rentable. El divorcio fue rápido y feo. Sin el dinero que lo apuntalaba y sin la mujer que dirigía su vida, Alejandro se derrumbó. Tuvo que
mudarse a un pequeño apartamento y enfrentarse a un silencio que lo obligó a escucharse a sí mismo por primera vez en años. Lejos de la influencia de Sofía, el peso de su ingratitud y de su cobardía lo aplastó. Comprendió, de la forma más dura posible, la magnitud del sacrificio de sus padres. Se vio a sí mismo como lo que era, un hombre que había vendido su lealtad por un plato de lentejas de lujo. La vergüenza y el remordimiento fueron sus únicos compañeros durante semanas, un castigo mucho más severo que cualquier cosa que yo hubiera podido desearle. Un mes después, se presentó en la puerta de mi casa, la misma casa de la que se había avergonzado. Estaba más delgado, con ojeras, pero había una nueva luz en sus ojos, una humildad que nunca antes le había visto. No vino a pedir dinero ni a excusarse. Simplemente se sentó en el viejo sofá del salón y lloró. Lloró como un niño, con un sollozo que venía del fondo de su alma. Me pidió perdón, no solo por la fiesta, sino por años de silencio, por permitir el desprecio, por olvidar de dónde venía. Fue una confesión cruda y dolorosa, y por primera vez en mucho tiempo, volví a ver en él al niño que yo había criado. Mi perdón no fue inmediato ni incondicional. Lo escuché. Dejé que vaciara su corazón, pero le dije que las heridas profundas no se curan con lágrimas, sino con el tiempo y con hechos. Le ofrecí un perdón condicionado. Tu padre te dejó un buen nombre y una buena educación, Alejandro. Es hora de que empieces a usarlos para convertirte en un hombre del que él se sentiría orgulloso. Le dije. Le exigí que encontrara su propio camino, que construyera algo por sí mismo, que demostrara con sus acciones que su arrepentimiento era sincero. Le abrí la puerta a la reconciliación, pero le dejé claro que era él quien tenía que recorrer el camino para cruzarla. Mi vida, mientras tanto, floreció de una manera que nunca hubiera imaginado. Me sumergí de lleno en la dirección de la Fundación Rodrigo Rivera. Mi casa, antes un mausoleo de recuerdos, se convirtió en mi oficina, un lugar lleno de vida. Pasaba mis días revisando proyectos de jóvenes artistas, visitando sus talleres, sintiendo la energía de su creatividad. Continué con mis clases de historia del arte, no como un pasatiempo, sino con la seriedad de quien ha encontrado su verdadera vocación. Me rodeé de gente nueva, de artistas, de académicos, de personas que me valoraban por quien era, no por lo que tenía. Me convertí en Carmen, simplemente Carmen, y era más que suficiente. Hoy, la vida ha encontrado un nuevo equilibrio. Sofía desapareció de nuestras vidas. Supe que se mudó a otra ciudad para intentar empezar de cero su escalada social. Alejandro está trabajando en un estudio de arquitectura, empezando desde abajo, y viene a verme todos los domingos. Trae a mis nietos, y estamos reconstruyendo poco a poco los lazos que casi se rompieron. Nuestra relación es diferente, más honesta, más real. No obtuve una venganza, obtuve algo mucho mejor: justicia. Reclamé mi lugar en el mundo, honré la memoria de mi esposo y descubrí que la verdadera independencia no nace del dinero, sino del coraje de respetarse a una misma. Al final de este largo camino, he aprendido que la dignidad es un jardín que una debe cultivar por sí misma. Durante demasiado tiempo, esperé que otros la regaran por mí, que mi hijo y su esposa reconocieran mi valor y me dieran el lugar que yo creía merecer. Pero la dignidad no es un regalo que se recibe, es un derecho que se ejerce. Mi viaje no fue realmente una batalla contra Sofía, sino una lucha interna para dejar de verme a través de sus ojos y empezar a verme a través de los míos. La verdadera victoria no fue ganar una subasta o exponer una mentira, fue mirarme al espejo y reconocer a la mujer entera que siempre estuvo ahí, esperando tener el coraje de florecer. He aprendido también que nunca se debe subestimar la fuerza silenciosa de quienes han pasado su vida sacrificándose. El mundo a menudo aplaude el ruido, la ostentación, el éxito visible. Pero el verdadero cimiento de muchas familias, de muchas vidas exitosas, está construido con el mortero silencioso del trabajo diario, de los sueños aplazados, del amor incondicional. Rodrigo y yo fuimos invisibles para el mundo de Sofía, pero éramos los arquitectos de ese mismo mundo. Que mi historia sirva para recordar que detrás de cada persona que brilla en el escenario
A menudo hay tramoyistas en la sombra, cuyo esfuerzo y amor hicieron posible el espectáculo. El concepto de herencia también ha cobrado un nuevo significado para mí. Durante años pensé que el legado que dejaríamos a Alejandro sería una estabilidad económica. ¡Qué equivocada estaba! La verdadera herencia que un padre puede dejar a un hijo no se encuentra en una cuenta bancaria ni en un título de propiedad, sino en los valores que le inculca. Alejandro lo perdió todo. No cuando yo reclamé mi dinero, sino mucho antes, cuando cambió el respeto por el estatus y la gratitud por la conveniencia. Ahora, en su camino de reconstrucción, está luchando por recuperar la única herencia que de verdad importa, la integridad que lleva el apellido de su padre. A quien quiera que esté escuchando mi historia y se sienta pequeño, invisible o infravalorado, quiero decirle esto: nunca es demasiado tarde para ser el autor de tu propia vida. Los sueños no caducan y la fuerza para luchar por tu respeto no tiene edad. A mis 69 años, me matriculé en la universidad, tomé las riendas de mi patrimonio y construí una nueva vida sobre las ruinas de la antigua. El miedo a empezar de nuevo es real, pero es mucho más aterrador llegar al final del camino, lamentando no haberlo intentado. Tu valor no lo determina la opinión de los demás, sino la convicción con la que defiendes tu propio ser. Así pues, mi historia termina aquí, no con un final, sino con un nuevo comienzo. Aprendí que el respeto no se exige a gritos, se inspira con acciones, y que la gratitud es la memoria del corazón. Nunca permitan que nadie les haga sentir que son la mitad de otra persona, porque cada uno de nosotros es un universo completo, lleno de una fuerza que, a veces, solo necesita una dolorosa sacudida para despertar. Recuerden siempre regar su propio jardín, porque la belleza que nace de nuestras propias manos es la única que nadie podrá marchitar jamás. Gracias por acompañarme en este viaje. Si mi historia te ha inspirado, compártela con alguien que necesite escucharla y no olvides suscribirte para que sigamos conectados.